Saludos, en esta oportunidad estaremos hablando o estaremos haciendo referencia a lo que es un mantenimiento. Mi nombre es Nelson Gómez, soy estudiante de Ingeniería Civil y estaremos hablando sobre todo lo aprendido y aplicando el conocimiento de la materia mantenimientos sobre una estructura. Como mencioné anteriormente, utilizaremos como referencia una vía de comunicación, en su tramo específicamente un puente, que se encuentra sobre el río Santo Domingo en el estado Barinas. Es una arteria vial y es una de esas partes estructurales que requieren un mantenimiento preventivo, requieren unas paradas programadas para su estudio y su evaluación. Bien, entrando en el tema, tenemos lo que es el capítulo 1 en el proyecto organizado, ¿no? Planteamiento del problema. Cuando buscamos alguna relevancia o algún problema en este tipo de estructuras o algo que nos lleve a hacer este estudio, tenemos que, es una estructura compuesta esta, ¿no? El puente que se encuentra exactamente sobre Santo Domingo. Es una estructura compuesta acero y concreto, pavimento flexible, continuación de pavimento flexible, ¿sí? de pavimento de asfalto. Y los problemas que este tipo de investigación o este tipo de estructuras presentan comúnmente es su desgaste con el tiempo y el uso, sabiendo que son estructuras que tienen alta demanda, pues son vías de comunicación, y recordando que nuestro país, y no solo nuestro país, la mayoría de los países, todos dependen del transporte, ¿sí? Y sobre todo el transporte por vía, por carretera, ¿no? Este puente se encuentra ubicado en una carretera nacional. Aledañamente, paralelo a él, está una autopista, pero sin embargo sigue siendo una vía de escape para la comunicación con otros pueblos y comunidades de la misma zona. Los objetivos de la investigación son aplicar ese conocimiento de mantenimientos, o por lo menos evaluar lo que se viene efectuando progresivamente sobre estas vías, sobre este puente sobre todo. Justificación, tenemos la justificación de que es una investigación abierta que siempre se puede mejorar. Todo lo que son trabajos de mantenimiento han tenido grandes avances, han tenido grandes organización, han tenido muchas mejoras, sobre todo en el tipo de estructuras, todas las cosas, todos los aditivos, todas las funciones, todo lo que se utiliza para mejorar una estructura ha ido progresando constantemente, ha ido mejorando, ha ido siendo de mejor calidad. Por ende, es necesario tener ese conocimiento para saber cuándo aplicarlo. Hablando ya en el capítulo 2, tenemos reseñas históricas. Reseñas históricas son todas aquellas que nos dan bases de que este tipo de trabajo, de que este tipo de actividad es viable. Sabemos que es viable porque desde que se conocen las vías, desde que se construyó la primera vía por allá en Roma, que dicen que fueron los primeros precursores de lo que es vialidad, puentes y todo en vías de comunicación, se habla de mantenimiento, desde que las vías eran solamente de caminos reales, caminos de tierra. Estos se montaban, se llenaban y terminaban tapados por la vegetación. Entonces ya automáticamente al limpiar estos caminos, a cortar la vegetación y eso, ya era un mantenimiento, un tipo de mantenimiento. Pero nosotros nos estamos dando más referencia que todo hacia un puente, ¿no? Entonces, cuando hablamos de un puente, pues requiere más mantenimiento todavía, ya que es una estructura que sobre ella actúan fuerzas y la ingeniería no elimina las fuerzas, sino que las dirige, las redirige. Entonces, las fuerzas están constantemente trabajando sobre el puente y causando efectos sobre los miembros de esta estructura. Los antecedentes de un puente o de una vía vienen desde la antigüedad, desde la necesidad básica de que la persona necesita comunicar un estado con otro, transportar alimentos, bebidas, provisiones, todo lo que podemos, hasta incluso personas.
que necesitan ir de un punto a otro, ya sea un trabajo, ¿no? En nuestro sistema de variables hemos establecido unas pocas pero bastante importantes. Por ejemplo, la evaluación de un puente, la evaluación de su estado. Después de tener una evaluación de cuál es el estado que éste tiene, o cuál es el desgaste, o cuál es el resultado del trabajo de tantos años, porque sabemos que son estructuras que tienen una larga vida, necesitamos saber cuál es su estado. Después de conocer su estado, aplicamos el conocimiento ya obtenido en la materia, por ejemplo, de mantenimiento, que es cuál es la vida útil, cuáles las paradas necesarias que hay que establecerle a esta estructura, cuáles las prevenciones que deben recomendarse y aplicarse para que esta estructura pueda mantener su funcionamiento, para que no produzca esto fallas fatales, fallas que eviten innecesariamente o desprogramadamente una parada de la misma. Nuestra modalidad es un proyecto de investigación de campo. Nosotros necesitábamos ir al campo, necesitamos investigar, tomar fotos, evaluar cada parte de esta estructura. Al ser una estructura cerchada, combinada, concreto, acero porque tiene cercha y tiene concreto la parte del pavimento, y arriba sobre el pavimento rígido tiene un pavimento flexible. Entonces necesitamos tener conocimiento en campo, evaluar en el campo cuál es la situación de esto. Nuestro tipo de investigación sigue siendo una investigación factible, ya que es algo que ya tiene reseñas, que tiene estudios, que tiene consecuencias. Nuestros procedimientos siguen siendo los que mencionábamos anteriormente. Primero tenemos que evaluar, ¿no? Evaluar la situación del puente. Casualmente ese puente tiene unas paradas que gracias a la gobernación pues, nos permitió tener conocimiento de ellas. Tiene unas paradas programadas cada 2 años. Cada 2 años a este puente se le hace una revisión, una evaluación total, lo que nos lleva a pensar, o lo que nos lleva a definir y a decir que cumple con la primera parte de las recomendaciones que nos enseña la materia mantenimiento, que es una evaluación constante de qué funciones, de qué desgaste, de qué trabajo, de qué procedimientos, de qué tiene el puente, o cuáles son las fallas de su estructura como tal. Estas fallas no son por causa del mismo puente, sino de las fuerzas que actúan sobre él. Después de que nosotros evaluamos todas estas fallas, tenemos las 3 o 4 fallas que son las más comunes que pasan en él. Es una estructura que pasa sobre un río. Entonces esto quiere decir que está expuesto constantemente a humedad. Esto hace que la pintura que cubre la parte metálica se corroa, se oxide. Y partes como por ejemplo las pasarelas de peatonales, que son de una estructura metálica más delgada, menos estructural. Ahí tenemos que hablar un poquito de lo que es la clasificación del acero. El acero se clasifica en acero laminado, acero semiestructural y acero estructural, debido a que el estructural es mucho más, de un espesor más grueso, o sea, de un espesor más amplio, es más fuerte y tiene mayor contenido de carbón. Digamos que tiende a podrirse menos, a terminar podrido, a botar sus partes, ¿no? Pero la parte semiestructural es más débil en cuanto a esto. Entonces estas partes por lo general necesitan ser reemplazadas. Entonces entra la parte de las paradas programadas de la materia, ¿no? De que nos explica la materia. Paradas programadas, uno, para reparar lo que es pintura, ¿sí? Mencionábamos también que es necesario que todos estos procedimientos que se utilizan para el mantenimiento de un puente tienen que tener un acorde o ir de la mano con el respeto ambiental, porque sabemos que lo que son pinturas son productos químicos. El mismo compuesto de acero, cuando ellos limpian la estructura, utilizan una máquina llamada granalladora que dispara arena con aire a alta presión. Esta máquina desprende la pintura y esa pintura se vuelve polvo junto con la corrosión. Esto cae al río. Nosotros como ingenieros, aplicando un mantenimiento, no podemos perjudicar el medio ambiente, sabiendo que ese río es parte cubre las necesidades básicas, por lo menos en el proceso de agua, pesca y todo aquello en comunidades aledañas más adelante, por supuesto.
Entonces, sabiendo que los ríos arrastran todos estos desperdicios, es importante tomar en cuenta eso en los procedimientos. El pavimento por lo general se destruye o se ve destruido, se ve comprometido porque es un pavimento flexible sobre un pavimento rígido. El pavimento rígido es aquel compuesto de concreto y el flexible es el que generalmente todos conocemos, que es el compuesto de asfalto, ¿no? El asfalto, lo que llamamos color negro, es una mezcla de grava y hacer dos pavimentos totalmente distintos, con propiedades totalmente distintas, y sabiendo que el puente, siendo una estructura metálica amplia, con luces de más de 60 metros en este caso, 60 metros de longitud entre luces, y la fuerza que actúan sobre el puente, caminan o se mueven a través de la estructura y van caminando a través de todos los elementos estructurales. Entonces, donde hay dilataciones, ahí se libera la fuerza del puente. En esa liberación de fuerza, el que sufre o el que paga las consecuencias es el pavimento flexible, que termina levantándose y agrietándose. Eso es lo que hace que al final a un periodo cierto de tiempo, este termine perjudicando y destruyéndose y evitando, o sea, produciendo una parada forzosa o inhabilitando la estructura. Lo cual con mantenimiento es lo que queremos evitar. Obteniendo entonces todo el conocimiento, toda la evaluación primera, sabiendo todos los defectos, aplicamos nuestros procedimientos al mantenimiento del puente. Comenzamos con la sustitución de las capas de rodamiento, que es la principal. Comenzamos con la sustitución de la pintura y sustitución de los elementos metálicos destruidos, para así poder prolongar la vida útil de esto, ¿no? Esto sería más que todo una rehabilitación. Después de tener esta rehabilitación, cualquier experto, cualquier escuela o cuerpo de mantenimiento recomendará lo siguiente, y es limitar el uso, ya que son estructuras de avanzada edad, estructuras viejas. Se limita el uso, se reduce el uso, por ejemplo en el paso de cargas muy pesadas. Se hace una demarcación del pavimento nuevamente, se hace un reacomodo de la iluminación. La pintura, por supuesto, tiene que estar en constante mantenimiento y evaluación, porque la humedad es el enemigo número uno de lo que es la estructura metálica. El concreto sí ya es otra cosa. El concreto sí no se puede hacer un mantenimiento muy progresivo. Antes se le llamaba que el concreto era libre de mantenimiento, pero realmente esto no es así. No es que el concreto sea libre de mantenimiento, sino que el concreto muy pocos mantenimientos se le pueden realizar. Por lo menos en el caso de fundaciones, o sea, eso es algo que no se nota, que no se ve. El caso de los pilares, de las columnas que sostienen el puente, lo más que se ha avanzado en ingeniería para hacerle mantenimiento a un tipo de estructura de esta es revestirla, encamisarla con acero y concreto nuevamente, y digamos que la parte interna queda sepultada en concreto nuevo, y el concreto nuevo con los nuevos aditivos, los nuevos avances en cuanto a concreto, tienen más resistencia o más tolerancia a lo que es humedad, a lo que es la abrasión del tiempo. Ahora utilizamos muchos tipos de aditivos, por lo menos en concreto, como fibras, aceleradores, de retardantes, fraguadores, integradores de oxígeno, que nos permiten obtener mejores características de las que teníamos antes en el concreto. Lo importante es que aplicando todo este conocimiento podemos alargar la vida de cualquier estructura, sobre todo en este caso la del puente, y tener un buen desarrollo, un buen desenvolvimiento en la servicialidad del mismo. Ya sin nada más que decir, agradecido, gracias por su atención, y espero que este video les sirva de ayuda.